Estoy muy contento. Fíjense que no les presumo que he ayunado por sufrimiento, he ayunado toda la semana y me ha ido súper bien, estoy bien contento. Contento. Sí, no es sufrimiento. Vamos a leer un poco de lo que es el Hijo del Señor. En el principio, a ver, Juan capítulo 1, ¿ya lo tenemos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a sustituir lo que les parece por un mejor razonamiento. En lugar de verbo, el que hace las cosas. ¿Les parece? Nada más es una forma de estudiar. En un principio era el que hace las cosas. Y el que hace las cosas era con Dios. Y el que hace las cosas era Dios. Aquí está la naturaleza. El Hijo de Dios es Dios. Y el que hace es el que hace las cosas. Y desde un principio es con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dame un aplauso al Señor, vamos a alabarlo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Pásale. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién somos hechura? Del Hijo de Dios. Pero Él es el Hijo. Yo me pongo a pensar, digo, bueno, pues a mí siempre me gustaron mucho las caricaturas. Siempre. El Goku me encantaba, o sea, de verdad, ¿eh? Yo con mis hermanos, desde que éramos niños, después de que tenía la caricatura, 2 horas de golpes, por lo menos. Y éramos muy felices, pero realmente el verdadero superhéroe es el Hijo de Dios. Él es el valiente. Él es el que ha hecho todas las cosas. Él es el corazón noble y verdadero de Dios. Él es el que se ha hecho humilde. Él es hermoso, hoy vamos a apreciarlo como todos los días. Dice versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es nuestra vida? El Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, últimamente hay algo que voy a aclarar. Nosotros, a nuestra traducción, nos enseñaron a decirle al Señor Jesús. Y este razonamiento no es mío, se lo voy a copiar. Hay un pastor de ahí de Puebla que dice, bueno, yo conozco muchos Jesús. Mi vecino es Jesús y nos saludamos todos los días. De hecho, mi abuelo se llamaba Jesús. Pero nuestro Salvador no es un Jesús cualquiera. En realidad Él es Yahshua. Sí, Dios, el Dios que salva. Sí, Él es Dios. Su nombre es Yahshua. Y cuando decimos Hamashiach, decimos el Mesías. Y si no decimos el Hijo de Dios, el escogido. No es cualquiera. Hay que verlo con el máximo respeto, amor y admiración y regocijo. Y bueno, decimos, ya sabemos quién es nuestra vida. El Hijo de Dios. Él nos hizo y Él nos dio la vida. Porque Él hace las cosas del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Él es el Señor. Este vino por testimonio. Sí, el 6, ¿eh? No, hasta ahí vamos a dejarlo este. Vamos a Juan 5:16. Hay algo importante. Ahora vamos a tener nuestra convivencia del Día del Niño. Qué bueno, gloria a Dios por nuestros niños y por todo. Pero cuando hablamos de un niño, yo siempre me imagino de un niño el retrato de su padre. Eso es lo que yo me imagino, es lo que yo pienso. Todos aquí nos parecemos. Sí, a mi mamá, a mi papá. ¿Estamos de acuerdo? Yo les platiqué que yo quería ser chofer como mi papá. Y los que tienen papá carpintero quieren ser carpinteros como el papá. Y que tienen papá, pero van a jugar a eso. ¿Por qué? Porque están satisfechos con el padre que Dios les dio. Hasta en tanto se descomponen, ¿verdad? O nos descomponemos. Pero vimos vamos a Juan 8, vamos a modificarlo esto. A Juan 8.
desde el versículo 33. No, permíteme. No, desde el 37. Lo leímos hace 8 días. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sí, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No, si hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Sí, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vuestros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Las cosas de Dios. Los hijos hacen las cosas del Padre. Y aquí nos dice bien: los que hacen las cosas de Satanás son. Y los hijos de Dios son. Por esos 8 días, cuando les prediqué por qué la gente no viene a la iglesia, pues es que el que no le alaba y no le exalta, y el que no ora no hace las cosas de Dios. Y nos reunimos para hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Y el que reconoce al Señor como el Señor que es, va a hacer las cosas de Dios. Porque la voluntad de Dios está que hoy reconozcamos, y todo el tiempo, y desde antes y después, que Él es su Hijo y Él gobierna. Miren, hermanos, la prédica de hoy va encaminada a conocer del Señor. Pero nada más conocer de Él, sino que decimos: sí, yo soy, ¿qué? Cristiano. Y realmente somos de Él. Actuamos como Él, porque si Él es de Él, sí es de nosotros. Cuando yo ocupo de Cristo, siempre he clamado a Él, y Él responde de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero responde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Realmente soy de Cristo? Él me hizo, y las cosas fueron hechas por Él y para Él. Reconozco su autoridad. El Señor lo mandó a gobernar. Vamos a Juan 5:16. Ese es el tema. El gobierno del Hijo de Dios. El gobierno de Yahshua HaMashiach. Aquí antecede de este versículo 16, hermanos, que el Señor venía de sanar a una persona que se encontraba enferma, porque había un estanque en aquellos tiempos donde un ángel meneaba el agua, y cuando se veía el agua quitarse, el que caía era sanado. Y estaba ahí un hombre que pidió la salud del Señor, y el Señor le dio la salud. Ese es el contexto de esta palabra. Vamos a leer. Versículo 16. Y ahora por esta causa los judíos perseguían a Yahshua HaMashiach. Es difícil sustituirlo, pero vamos a enseñarnos, ¿no? Procuraba matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué hace el Hijo? Las cosas del Padre. Trabaja como trabaja Él, Padre. Qué hermoso, ¿no? Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? Él es igual que Dios. Se sienta junto a Dios y está a la altura de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero no supera la voluntad de Dios, porque Él es el Hijo y Dios es el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar un aplauso al Señor. Alabado sea su nombre. ¿En cuál me quedé? 18. 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace las obras del Padre porque ya lo vio del Padre. Primero lo vio ¿de quién? Del Padre, porque ya nos dijo que Él las obras las hace porque las vio del Padre. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué hermoso. El Señor hace lo mismo que su Padre. Y si nosotros somos hijos del Señor, ¿qué vamos a hacer? Las cosas del Padre. Vamos a presentarnos con el Señor. Sí, Señor, yo quiero ser como tú. Oigan, yo oía una canción chorrera en la semana en internet de Topollillo. ¿Se acuerdan de Topollillo o no? Pero digo chorrero porque esta no es la versión buena. Sí, que es como mi papá, ¿no? Yo quiero ser cuando sea grande como mi papá, ¿no? Y este dice, no, yo quiero ser como papá, engañar a mi mamá. Digo, no sé, eso está muy mal. Esas no son las cosas del Padre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a hacer las cosas de mi Padre. ¿Sí? Y en las cosas del Padre vamos a ver cómo el Hijo hace la voluntad del Padre. Y los que queremos ser hijos de Dios tenemos que, sí, apuntarnos a hacer la voluntad del Padre. Sí, porque el 21, porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le dio la autoridad al Padre? Al Hijo, porque el Hijo ha de juzgar. El Padre es soberano. Y cuando es soberano es porque Él hace lo que considere en su santa voluntad. Y aquí estamos reflejos en que el de la santa voluntad del Padre es que ha reposado su soberanía en su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar un aplauso al que tiene la autoridad, al Hijo de Dios. A ver, hermano Manuel, tú eres abogado igual que yo. Sí, el poder reside en México en 3 poderes, ¿verdad? Y uno que ejecuta. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién es el ejecutor del Padre? El Hijo de Dios. Y es como el Padre porque es Dios. ¿Estamos de acuerdo? No se les olvide, el Señor es Dios. Yahshua, el Hijo de Dios, es Dios. Y hace las cosas del Padre. Y por voluntad del Padre, Él juzga. A Él le ha dado la soberanía de toda autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. ¿Qué versículo vamos? 22. Sí. Para que todos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí viene el porqué. Aquí nos revela la causa del porqué la voluntad del Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Alabemos al Hijo de Dios. Para darle gusto al Padre y darle lo que se merece al Hijo de Dios. Este es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Cristo, de Yahshua HaMashiach. Es el Evangelio que Él quería que lo conociéramos, que Él pagó por nosotros, que Él nos salvó, pero que Él es Dios y que es el Hijo de Dios y que es como Dios y gobierna porque es la voluntad de Dios. Vamos a darle otro aplauso al Señor. Ahora, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, si ustedes quieren. Vamos a decirle, sí, repítanle que guste conmigo. Precioso Hijo de Dios, tú gobiernas, gobiérname. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Así es simple, ¿no? Otro aplauso al Señor. Él es el que tiene la autoridad. Alabado sea Yahshua HaMashiach. Él es el Señor, Él es la autoridad. Sí, vamos a seguir. Ya me seguí más, pero a ver, sí. Ok. De cierto os digo, el que oye mi palabra, estoy en el 23, el que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra del Señor es para que creamos en Él. Vamos, todos lo sabemos, ¿cuáles son los elementos de la salvación? Así lo hemos dividido para su estudio. Arrepentirnos. Díganlo. Creer, y le pusimos creer para obedecer. Y después de ahí confesar los pecados al que todo lo juzga. ¿Y quién es el que todo lo ha de juzgar? El Hijo de Dios. ¿A quién vas a confesar los pecados? Al Hijo de Dios. Porque el que juzga es el único que puede perdonar. Y es voluntad del Padre
ejercer su autoridad y soberanía por parte de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Él es Dios. ¿Alguna duda? Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿no? Estamos contentos. Reconocer su autoridad es triunfar. Sí, porque el que cree en el Señor no va a morir. Pero hay que saber en qué creemos. Si creemos en el Señor, miren, hermanos míos, en muchas de tantas ocasiones, sí, cuando celebramos nuestra Pascua, la cena del Señor como la que tenemos aquí servida para nosotros, todo el mundo decía, y compúngete, sí, compúngete de todo lo que sufrió. El Señor no nos mandó a compungirnos, al contrario, nos mandó a alegrarnos, porque Él es Dios con nosotros. Ahora está el que es como Dios, porque es hijo de Dios y hace las cosas por Dios. ¿Sí? Y es el que es el mediador de Dios con nosotros. Hoy sí estamos cerca de Dios, porque Dios está con nosotros. Demos un aplauso al Señor. Caray, es una vida de alegría porque el Señor está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Y aquí todavía el Señor nos confirma su promesa. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. ¿Cuándo es la hora? Está. ¿Estamos de acuerdo? Porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y qué es lo bueno? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que el Hijo gobierne. Esa es la voluntad del Padre. Y el que hace lo bueno hace las cosas que el Padre manda. Y las cosas del Padre es que su voluntad se ha transformado en que su soberanía sea depositada en su Santo Hijo, para que Él gobierne. Y lo bueno es reconocer la voluntad de Dios. Y cuando crees en el Señor que gobierna. Él es el que gobierna. Y vuelvo a abundar. No nada más decir yo creo en Dios, también Satanás cree en Dios, porque él tiene más constancia de lo que ha visto, porque ha estado cerca del reino de Dios. ¿Y acaso está sujeto a la voluntad de Dios? No. ¿Estamos de acuerdo? Es rebelde de Dios. Y cuando tú crees en Dios como lo que es el Hijo de Dios, te vas a sujetar a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el que gobierna? El Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach. Jesús, a la traducción en español. Él es el que gobierna, Él es el Hijo de Dios. Él gobierna. Si quieres verdaderamente ser un hijo de Dios, entrégate al Hijo de Dios, porque Él es para nosotros. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda, y todo el que cree en Él tenga vida eterna. Él es de nosotros. El Padre nos los dio. Y nosotros somos para Él. Pero hay una cosa importante que vamos a notar todo el tiempo. El Señor es soberano, pero el Señor tiene una particularidad. Y esta es inmutable. ¿Qué significa? Que nunca va a cambiar. Que el Señor va a respetar la decisión de cada quien. Y de la decisión de cada quien está en tomar lo que Dios nos dio. Si tú tomas al Hijo de Dios que nos ha dado, es para tomarlo como el Señor lo ha dado. Y lo ha dado como toda autoridad. El Señor es la autoridad. Él gobierna. Él ha de juzgar. Y el que cree en Él debe creer en todo contexto tal cual es la voluntad del Padre. Que Él es el que gobierna. Él es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Estamos contentos, no? Caray, algo importante, muy, muy importante. De nada sirve decir yo soy del Señor si no me voy a someter a su autoridad.
¿Y cómo voy a empezar a someterme a su autoridad? De obra y de palabra. ¿Cómo? Con mis hechos y con mi pronunciamiento. ¿A qué? Al confesar. El Señor es quien gobierna. El Hijo de Dios es el que gobierna. El Señor, el Padre, ha depositado la autoridad en el Hijo de Dios. Él es mi gobernador. Vamos a decirlo. El Hijo de Dios es mi gobernador. Y todo el que lo confiesa empieza a hacer la voluntad del Padre. Venimos a ser transformados. Ese va a ser otro tema. Es poco a poco. Y empezamos a hacerlo confesándolo. Diciendo, el Hijo de Dios es mi Señor. En el entendimiento de que el Señor significa ¿qué? Gobernador. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decirlo. El Hijo de Dios es mi Señor. Yahshua HaMashiach es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Él es el Señor. Él es Dios. Yo me siento, hermanos, como hombre pleno al decir que el Señor es mi Señor. Todos los días, ¿sí?, descanso bendiciendo a mis hijos en el nombre de Dios, bendiciendo a mi esposa en el nombre de Dios, bendiciendo a la iglesia en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos Dios y Dios está hoy con nosotros. Sí, hay algo importante. Cuando vienen aquellos días que anunciando la llegada del Señor, Juan Bautista dice, arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios. ¿El reino qué es? El gobierno de Dios. Y cuando se acercó porque se acercó con su Hijo. Llegó a nosotros. Es con nosotros. Los que estaban antes de nosotros tenían un sacerdote, tenían un profeta, tenían un intermediario. Hoy no. Hoy tenemos a el Hijo de Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Vamos a un aplauso al Señor. Hoy estoy muy contento, de verdad. ¿Desde cuándo quería llegar a esta palabra? ¿Por qué? Porque no podemos hablar del Hijo de Dios sin no saber lo anterior. Estamos todos en primicia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a 1 Corintios 15, por favor. (15, 19). Vamos a leer. Si en vida, pero si 1 Corintios, sí le puse en el 15, sí. Ok, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahorita pongan mucha atención, van a ver de la guerra de Dios y cómo son las cosas de Dios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién es el primero que resucitó? Cristo. ¿Y después quién es? Nosotros. Cuando vimos que ahora que hablamos un poco del Señor y que resucitó, Él es la primicia. Él se hizo hombre y tenemos fe porque el Señor lo resucitó como hombre. Así Él nos resucitará a nosotros. Seguimos. ¿En cuál estamos? 23. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. A ver, alguien ayúdeme a acordarse que estamos en el 24, porque luego tengo mala memoria. Lo voy a cortar porque necesito hoy revelarles algo. Vamos a Mateo capítulo 11. Todos sabemos que el Señor dijo que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Él es el principio y el fin. Y hoy les voy a demostrar con la palabra cómo el principio de todo empieza con Él. Veamos. Voy a hacer un preámbulo para rescatar una parte antes de esta explicación. Escrito está y cumplido está que antes de que viniera el Señor iba a venir su mensajero. ¿Quién es su mensajero?
Juan Bautista. ¿Y qué iba a traer con él? El espíritu de arrepentimiento. Iba a venir a decir, ya ha llegado el reino de los cielos, arrepiéntanse. ¿Ok? Y vamos a ver cómo el hecho de que el Señor llegó es el motivo de una guerra permanente. Vamos a el 11:11. De cierto os digo, esta es palabra del Señor a sus discípulos. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor, sí, mayor es que él. Estamos hablando que es mayor cualquiera en el reino de los cielos que Juan Bautista. Claro. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentas lo arrebatan. ¿Cuándo empezó otra vez una trifulca en el reino de los cielos? Cuando se dispusieron a ejecutar los planes de Dios. Cuando fue porque el Señor es encarnado, mas no creado. Cuando se dispuso el Padre que Él viniera y que cumpliera la promesa del Padre. Y en ese momento, yo me quiero imaginar, ya es una opinión propia, se levantó en el reino de los cielos, sí, porque ahí están también los rebeldes. Se levantaron y ¿qué dijeron? Esto ya llegó. Y se empezó, hubo manifestación y hubo ¿qué? Pelea. Y dijo el Señor, ¿desde cuándo la pelea? Hasta ahora. Aquí vino el Señor a pelear. Y empezó a pelear ofreciéndole su vida al Padre para que nosotros fuéramos ¿qué? Redimidos. Vamos a dar un aplauso al Señor. El Señor hoy por hoy pelea. Primero peleó ofreciendo ¿qué? Su vida de hombre. El Señor lo resucitó y hoy sigue ¿qué? Peleando. Vamos a regresar a... Sí, estamos en Juan 5, ¿no? 5 ¿qué? 23 era, ¿no? 24. No, no era 24, era más allá, ¿no? Ah, no, cierto, era Corintios. Vivía Corintios, ayúdeme porque se me va. (15:24). Fíjense, aquí está la instrucción de lo que va a hacer el Señor. Nada más escuchen que el Espíritu de Dios abra sus oídos del Espíritu y escuchen. Esto es lo que sigue haciendo el Señor. Y es lo que empezó y todavía no termina. Nuestra salvación que ya está terminada. Pero viene el resto. Ok. Luego a fin de que entregue el reino al Dios Padre. ¿Qué va a entregar? Lo que ya le dio. ¿Ya vieron? ¿Quién reina hoy? El Hijo de Dios. Él reina hoy. ¿Y qué le va a entregar al Padre? El reino. Le va a entregar la autoridad que le dio, se la va a devolver. ¿Sí? ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Ahí se lo va a entregar. ¿Ya vieron qué hermoso? Aquí está. Es la instrucción. Va a llegar el Señor y le dice, mira Padre, ya arreglé los asuntos. Aquí están. Así, de simple. Así de simple. No, soy yo muy mafioso, ¿eh? Como dije. Va a llegar y decir, Señor, ya los puse en su lugar. Ya está culminado lo que tú mandaste, Padre. Aquí está, te devuelvo la autoridad, Señor. ¿Ya vieron? ¿No es una revelación para ustedes? Es una súper revelación. Seguimos. ¿En cuál estamos? 25. Ok, desde 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, sí, que será destruido es la muerte. El Señor ya venció la muerte. ¿Cómo la venció? Cuando el Santo Espíritu de Dios lo resucitó. Y porque la venció, también a nosotros nos va a resucitar. Ahí está el verdadero concepto. Como el primer enemigo del Señor fue la muerte. Y la venció en el momento que el Padre lo levantó de entre los muertos. Como nos levantará
a nosotros. Vamos a dar un aplauso al Señor. Él es el Hijo de Dios al que adoramos, en el que tenemos puesta toda nuestra fe. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, si han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, todo está debajo de los pies del Hijo de Dios, menos el Santo Padre. Él es la máxima autoridad. (29) De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos? No, eso ya no. Ya lo tengo hasta el 28 sobre allá. Es que me pierdo, no, me voy así, ya pues, no puedo tener, pero no, esto ya está fuera de este mensaje el día de hoy. Vamos a repetir y recalcar. Todo ha sido sujetado bajo los pies de Cristo. ¿Menos quién? El Santo Padre, el Eterno, Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después de la potestad del Padre, no hay nada que no esté abajo de los pies del Hijo de Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestra vida. De Él tenemos todo. Él es Dios con nosotros. Pero aparte Él tiene algo tan hermoso, que Él es humilde. Él es el héroe. Él es el valiente. Dense cuenta que el mundo siempre ha querido robar nuestra atención en nuestro corazón, para que veamos que el bueno de las películas sacrificó su vida. Pero esa es ficción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es ficción. El que sacrificó su vida por nosotros, ¿quién fue? Cristo. Y el que vive hoy es Cristo. Y Él lo puede todo. Él lo puede todo. Sí. Únicamente no está por encima de Él. Está por encima de Él el Padre. Pero después de ahí puede todo lo mismo que el Padre. Él es el Hijo de Dios. Esto es hermoso. Esto es grandioso. Pero hay una cosa, hermanos. El que cree en Él como lo que es Él. Cuando crees en Cristo, vas a creer en Él como lo que es Él, no como lo que te enseña el mundo, no como lo que es. Muchos cuando predican dicen, el Señor vive. Claro que Él vive, pero también Él es toda autoridad y todo poder. Él es el Señor, Él es el que hace las cosas, es el que hace todo. Él nos hizo para Él y Él se entregó a nosotros. Ahora nada más falta que digas, yo quiero ser de ti. Y voy a hacer las mismas cosas que tú. Yo quiero ser como tú, porque soy hijo de Dios. Por tu gracia me hiciste hijo de Dios. Y yo voy a hacer las cosas que hace mi Padre. Y en las cosas que hace mi Padre es hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y la voluntad, Señor, yo te reconozco, Señor, que tu voluntad, Padre, es que yo reconozca como toda autoridad a tu Hijo. Y la reconozco y me someto a Él. Y lo primero que pienso decir es, el Señor es mi Señor. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora no deje de decir en todo tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Alabado seas, Hijo de Dios. Vamos a empezar a confesar con la boca, ¿sí? Y todo el proceso va a caminar hasta donde nos lleve el que gobierna, el que lo hace todo. Juan 6:37, por favor. Oigan, yo no sé, ¿ustedes qué les pase? Este es un sentimiento particular. A mí me gustan todo lo que es películas de pelea, de los Avengers, de toda esa ficción. ¿Y cómo te pones emocionado cuando ves que entra por ahí uno y le está dando al otro? Suave, ¿no? Ahora imagínense cómo es esto. Esto sí es verdadero. ¿Sí? Él es nuestro Salvador. Él es el que pelea por nosotros. Jehová es mi guerrero. ¿Sí?
ha mandado a pelear esta batalla por nosotros a su Hijo. ¿Se imaginan el poder del Hijo de Dios? En el Apocalipsis, ahorita no lo voy a leer, hace una descripción impresionante, que sus ojos salen, qué fuego, ¿verdad? ¿Se imaginan el poder que ha de tener? Y la sencillez de su corazón, tan bueno, que se dejó humillar de la forma más baja. Porque el Señor no tiene sujeción a nada. El Señor es todo dominio, todo control y todo poder. ¿No les causa sensación de emoción? Yo me emociono. Yo de repente estoy leyendo eso y levanto y digo, así es, Señor, alabado seas. Yo quiero ser como tú. Yo en lo personal he dicho, Señor, pues yo sé que Él me va a dar un cuerpo nuevo cuando trascienda en su juicio y a su reino. Yo he dicho, Señor, no podría ser a mí un guerrero, me gustaría a darme ahí contra las manos. No sé, la voluntad de Dios, ¿no? Te había dicho que si puede haber motos, haya motos, ¿no? Sí, es lo que me ha gustado, no sé. Bueno, pues cada quien, ¿no? Son las cosas que tenemos. Del mundo no va a quedar nada, ¿no? Lo único que va a quedar, ¿qué? Es el amor. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y a que a mí viene, no le echo fuera. La voluntad del Hijo de Dios, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia no habla de una Santa Trinidad. A nosotros nos es dado a entender nada más estas cosas. Y todavía son complicadas, de acuerdo al Espíritu de Dios a cada quien le revela. En mi corazón, y un criterio muy particular, es que el Señor es uno al Padre porque la voluntad es la misma. Él hace la voluntad del Padre. No hay discrepancia, no hay diferencia. Pero aquí nos revela el Señor algo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Está hablando de personas, de individuos. ¿Quién nos da al Hijo de Dios? El Padre. ¿Están de acuerdo? Padre, que sea tu voluntad que yo venga al Hijo y nunca me pierda, Señor. Quiero ser de tu Hijo, entrégame a tu Hijo, porque yo quiero ser de tu precioso Hijo. Quiero estar en la voluntad del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Vamos a 1 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 5. Ahora vamos a leer ese de ahí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. No, perdón, este no es. A ver, 1 Timoteo 1:5. No, este no es. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 6. Disculpen ustedes. Vamos a leer desde el principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién creó el universo? El Hijo. El Padre lo creó por el Hijo. Y si el Padre lo creó por el Hijo, es que es la misma voluntad. O sea, el Hijo de Dios, miren, hermanos míos, el enemigo, el chanclas, le decía así el pastor Marcelino Reviano. Sí, hay que decir mucho su nombre, no merece mucha importancia. Pero no es nadie. El Señor lo dejó que se revelara porque así fue su voluntad. Porque el que hizo el universo puede extinguir todo en cualquier momento. Él es más que eso. Él es todo. Nuestro Dios es todo. Aquí no existe
esa condición de que Dios necesita ayuda. Por ahí me acuerdo bien de una tía que tenía muchos santos ahí. Yo no hablo de la idolatría y de las imágenes, porque yo sé que el que ama a Dios, eso lo va a desechar automáticamente. Va a conocer a Dios y va a hacer las cosas de Dios. Yo le digo, oye, pero estaba más chico. Yo decía, ¿por qué eso? Ya veníamos a la iglesia. Dice, es que Dios necesita que le ayude. ¿Ustedes creen que el que hizo el universo necesita ayuda? No, ¿verdad? Aquí nos es revelado que ¿quién hizo el universo? Y hay algo que se llama congruencia. Nosotros abogados tenemos un principio que tomamos en cuenta, se llama principio de congruencia y exhaustividad. Y cuando es congruente todo, es uno mismo y ya no es cuestionable, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Manolo? Aquí hay congruencia entre el Evangelio de Juan, primeros versículos del capítulo 1, donde dice que el Señor hizo todas las cosas, que en un principio era el Verbo y era con Él. Hay congruencia, ¿verdad? Aquí está. Dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Hijo de Dios y Dios son de la misma naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a un aplauso porque nos es permitido hablar de esto. Hermanos, nos es permitido tener en la boca y en el discernimiento y en los ojos la gloria de Dios. Somos ricos en Dios. Tenemos libertad. Eso es parte de la libertad. Somos libres para ver la gloria de Dios. Y entender esto es la gloria de Dios. Esto no es dado a cualquiera. Hay quien pasa toda su vida cegado. Hay quien va a pasar toda su vida en el celular y no va a entender esto. Esto es libertad. Esto es la gloria de Dios. Él vino a traer la luz y con su luz nos reflejó la palabra de Dios. Y esta es la voluntad de Dios y esto es lo que ha acontecido. No vimos y no se nos ha dado a ver cuando el Señor creó el universo, pero ya sabemos que lo hizo. No teníamos por qué saber, pero fue menester del Padre darnos a entender que fue voluntad que se hiciera y el que lo hizo fue su Santo Hijo. ¿Estamos de acuerdo? El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios está junto a Dios. Él es nuestro Dios. Él es el que nos salvó. A Él tenemos acceso. Dígame si no somos los más ricos. Somos libres. Hecho tanto superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y Él será a mi Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, porque hay ángeles que ya no quisieron ser de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios y le vamos a adorar al Hijo de Dios. Vamos a un aplauso, Señor. Te adoramos, alabado a tu nombre, Hijo de Dios, precioso Salvador. Amén, gloria a Dios. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién gobierna? Vamos a confesar, el que gobierna es el Hijo de Dios. Él es el Señor y es el principio de toda salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y el que sabe que gobierna está bajo su dominio y su voluntad, porque el que no lo está en contra de Él. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Mateo 7:22. Muchos me dirán,
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No hicieron estos las obras del Padre, sino hicieron las obras del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Totalmente de acuerdo? Ok, hermanos, hay algo bien importante del por qué. Si vamos a Efesios 1:9, y ahorita lo leo. ¿Por qué esta palabra? Muchos tenemos muchos años, otros tienen más, otros menos y otros son nuevitos. Pero aquí hay algo importante que denotar: que mucha gente basa su vida en vano sin entregarse realmente al gobierno de Dios. Y este es el llamado, hermanos: arrepiéntanos, vamos a arrepentirnos para que el Señor gobierne, porque esa es la voluntad del Padre. Voy a revelarles algo y voy a terminar con una reflexión. No los voy a revelar yo, más bien les voy a comentar lo que nos has revelado. Qué usado, ¿no? Pero discúlpenme, fue una mala expresión. Capítulo 1, versículo 9. Más desde el 7. Está hablando del Señor, la palabra, Efesios 1:7. Vamos a poder decir, es más, el Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Lo que le place hacerlo con gozo. Exactamente eso. Sí. El cual se había propuesto en sí mismo. Esta palabra a mí, mi corazón me lo emociona. El Señor estaba antes de la misma creación, sabiendo lo que iba a pasar, y sabía que nos iban a redimir. Y sabemos bien que la ley y la palabra nos enseña que no hay remisión sino es a través de sangre. Y la sangre se entrega al entregar la vida. Y como el Señor no podía entregarnos su vida de Dios, tenía que convertirse en hombre. Y estaban los dos hablando, así me lo imagino. Estaba el Padre y el Hijo. ¿Y quién va a ser? Y el Señor dijo: yo, Padre. Y como nada se hace sin la voluntad del Padre, dijo: anda pues, ve, hijo. Seguramente así fue. Y entonces ya fue voluntad del Padre. Pero Él es el Hijo valiente, ese que se lanza, el que va a la batalla. Anda pues, mi hijo, hazlo tú, lucha tú, porque eres tú, porque te vas con mi fuerza, eres de mí, y a nosotros nos ha llamado a ser de Él, y como Él. Miren que no despreciamos este tesoro. Esta es la vida de nuestra vida. Hay veces que le decimos a alguien con mucho amor: mi vida. Él es la vida de nuestra vida. Vamos a un aplauso al Señor. Él es Dios. Él es grande. Ahora quiero llamarlos creo que ustedes saben que yo soy un pastor nuevo, ¿verdad? Ustedes saben que el Señor me ha llamado. Yo creo que yo era del remanente. Sí, saben que el Señor siempre tiene un remanente, ¿no? Cuando no es uno, es otro, pero su voluntad se cumple. Yo creo que yo soy del remanente. Pero, sí, algo que me causa conmoción. Vivimos en los días de hoy como chivitos, decía mi abuelita: brinque, brinque, ¿no? ¿Cómo brinco chivito? Sí, no sabe para dónde va, ¿no? Está brinque, brinque el chivito. Bueno, unos sí saben, ¿no? Unos no sabemos a veces. Pero esa es la condición que tiene actualmente la humanidad. Pero todo lo que ha dicho el Señor se va a cumplir.
Y yo quiero que ustedes observen la que cada día la maldad sobreabunda. Pero esta no es una maldad cualquiera. Esta es una maldad de fin de tiempos. Es una maldad con un desorden muy pronunciado a los fines de los enemigos del Hijo de Dios. No son enemigos del Padre, no le duran. Se constituyen enemigos del Hijo de Dios. Otro día lo vamos a ver eso. Sí. Y el Señor previno que esto iba a pasar. Vamos a Malaquías 4.56. Es el último libro del Viejo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. ¿Cuál es el día de Yahweh grande y terrible? Es cuando el Señor venga y inicie toda esa serie de eventos en donde va a poner a juicio a toda la creación. No nada más a nosotros, sino toda la creación. Sí, Él hará, pero ¿qué? Va a enviar a Elías. ¿Qué digo aquí? Envió al profeta Elías antes de que venga ese día. Ese día no ha llegado. ¿Sí? Y yo lo enviaré. Pero no es el profeta Elías, es el Espíritu de Dios que se manifestó en Elías y veremos que en Juan Bautista. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en la traducción hebrea todavía habla y que combatirá la apostasía. Hermanos, el plan ya es muy siniestro actualmente por parte de quien gobierna el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Las autoridades. Cuando yo era chico decían, ya no va, para que pueda, el capítulo 13 de Apocalipsis dice que el anticristo controlará el mundo y los hará marcar a cada uno. ¿Sí? ¿Con qué? Con la restricción de qué, de que no puedan vender ni comprar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo saben esa parte? Y decían, cuando yo era un niño, estaba aquí, ya se hablaba de eso, siempre se ha hablado de eso. Y decían que va a haber una moneda y que la moneda va a ser ¿qué? Cuando salió el euro, va a ser esa la moneda mundial, ¿no? Pero hay una cosa, la naturaleza de un billete, ¿cuál es? Aquí tengo un peso. Es lo mismo que un billete. Que yo se la dé a cualquiera y cualquiera que compre. Eso no causa restricción si yo puedo transferirle el peso para que otro compre en mi lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el proyecto que hay ahorita en México? Que todos compren con la moneda electrónica y esa no es transferible. Puedes ejercitar únicamente los actos tú, con tu tarjeta o contrato de apertura en cuenta corriente, como se le llama. Sí, esto es lo que están procurando. Pero no va a pasar. Oigan, acuérdense de mí, no tiene por qué pasar, a menos que sea voluntad de Dios, pero mi espíritu me dice que no lo van a lograr. Y les voy a decir por qué. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Es una reflexión muy grande, pongan atención, esto es muy revelador. Porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra... No, es segunda de Tesalonicenses, me equivoqué, hermanos. Capítulo 2. Aquí nos da el Señor instrucciones. Ustedes saben que al Señor, ¿qué? Lo esperamos, vino, pagó, el Señor murió, subió, fue ascendido a los cielos y esperamos, ¿qué? Su regreso. Y aquí nos da instrucciones del Señor de cómo va a ser el regreso. Pongan mucha atención. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión en Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nuestra. Ahí nos está diciendo todo lo que va a pasar, toda la forma que va a venir a perturbar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La falsa deposición o la falsa prédica, a eso se refiere. El que predica lo que no es la palabra de Dios.
Entre ellos están los pastores de la prosperidad y esos sujetos. Sí, ok, estoy en el 3. Nadie os enseña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Es el de Satanás, es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya aquí nos describe la conducta de cómo va a ser. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin que a su debido tiempo se manifieste. Dice, ahora sabemos qué es lo que lo detiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está detenido y no se ha manifestado, porque la voluntad de Dios es que no se manifieste más que a su debido tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iniquidad, hermanos, es una fuerza del mal. Es esa fuerza del mal que se revela contra todo lo que se llama Dios, como lo dijo en los versículos anteriores, y es objeto de culto. Es la anarquía, es el desorden, ¿sí? Y tiene como objeto que se estatuya el gobierno del anticristo. Y esas son las cosas que han de venir, pero no van a pasar. Y les voy a decir por qué no va a pasar. Vamos otra vez a Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande de Jehová. El día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra de maldición. Esta es una naturaleza de esa manifestación, pero vamos a Lucas, aquí nos viene completo. Desde el versículo 15. Versículo 17. Está hablando Juan Bautista, es el anunciamiento del ángel Gabriel a su padre Zacarías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías el ángel, el que conocer esto, porque yo soy viejo. Bueno, pero acá viene otra parte, a ver, permíteme. Aquí está todo, 17. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Va a venir ese arrepentimiento masivo, hermanos. Por eso esto no puede pasar, pero el mal quiere que ya pase. O sea, al final de cuentas hay una lucha. ¿Y por qué? Sí, no es mi preocupación, sino que ahora yo soy como ustedes un hermano más, pero ya no esperamos a Elías. Ahora, ¿quién tenemos? Al Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu nos debe hacer a cada uno pronunciarnos en decir, vamos a arrepentirnos. Y digo, el Señor hace una descripción de Elías donde es un hombre correcto. Yo no soy un hombre correcto, por eso digo, vamos a arrepentirnos. Vamos a reflexionar. Miren, hermanos, si tenemos un Dios y debemos de hacer constar en nuestras vidas la naturaleza de nuestro Dios, del Hijo de Dios, y vamos a postrarnos y alabarle y vamos a gozar, porque es para gozar su presencia. Son tiempos todavía de refrigerio. Vamos a entregarnos al gobierno del Hijo de Dios. Esa es la voluntad del Padre y esa es parte del arrepentimiento. Y este mensaje es un mensaje de arrepentimiento y reflexión, para que los que no se han ajustado al camino del Hijo de Dios regresen. Y miren, hermanos, que no les quepa duda, no hay salvación sin arrepentimiento. Y no hay salvación sin que el que haya de ser salvo se constriña, se someta al gobierno del Hijo de Dios. No se dejen engañar. Eso es lo que importa. Lo otro, no. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje y esta es la prédica. Que Dios los bendiga, hermanos.